Este momento en Venezuela. Está del otro lado Francisco Díez, él es mediador, experto en construcción de paz, trabajó con la ONU, con el Centro Carter en América Latina y es coautor del libro Mediación Internacional en Venezuela, que justamente trabajó en todos los esfuerzos que hizo en su momento el Centro Carter y la comunidad internacional para preservar el proceso democrático en Venezuela entre 2002 y 2004. Así que sabe muchísimo sobre este tema y nadie mejor que él para darnos su panorama sobre lo que ha ocurrido anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Agustina Girón te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Agustina. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Tu primera mirada, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido en esta madrugada en Venezuela y estos resultados, ¿no?, que se han dado a conocer, a pesar de lo que creía la comunidad internacional, la oposición, los bocas de urna. ¿Cuál es tu primer panorama? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto era una posibilidad bastante, digamos, cercana, ¿no? Como dice un amigo mío de allá de Venezuela, Maduro es tan malo para gobernar como bueno para defenderse. Era muy extraño que el chavismo y Maduro entraran en el proceso electoral sin algún tipo de, digamos, convencimiento interno de que era posible para ellos ganar, aún manipulando más de lo que ya habíamos visto antes del proceso electoral, manipulando el proceso electoral mismo, ¿no? O sea que, perdón, para dejar en claro, cuando vos decís era muy difícil que, o sea, era una posibilidad que esto pasara, cuando vos decís esto, te referís a fraude. O sea, ¿hubo fraude ayer, en tu opinión? Mirá, yo no lo puedo saber, la verdad que no puedo saber si hubo o no hubo fraude y qué tipo de fraude hubo, porque este es un proceso electoral que viene siendo manipulado desde mucho antes de comenzar. Claro. El conjunto de inhabilitaciones, todo lo que ha ido, o sea, la imposibilidad de los votantes en el extranjero, la parcialización total y absoluta de todos los órganos de control, impedir que entren las misiones de observación electoral como la de la Unión Europea, que ya se había aceptado, impedir que viajen figuras que podrían tener una voz que apoyara un reclamo de fraude, en fin. El campo estaba ya totalmente inclinado a favor del gobierno. Si hubo una manipulación de los números, si hubo distorsión en las actas, si se robaron votos, bueno, es una cosa más, ¿no? No es que la elección se perdió solamente, pues bueno, y no podemos saber. A mí me llamó mucho la atención que todo lo que se conoció públicamente, ¿no es cierto?, era a nivel internacional, eran informes que daban un triunfo por el lado de la oposición, doblando la cantidad de votos o la intención de voto que la del gobierno. Claro. Sí, me llamó mucho la atención. Busqué un poco más y encontré algunos informes que daban un resultado con Maduro ganando por unos pocos, un porcentaje chico, ¿no? Ah, mira. ¿Y eso qué te dice? ¿Qué te hace creer? No, eso me hace creer, digamos, eso puede ser un indicativo de que las cosas no estaban tan claras en términos de cantidad de votos, y también me hace creer que el chavismo preparó todo lo que tenía que preparar para que el resultado sea el resultado que ellos querían. Claro. ¿No? Es muy difícil pensar que efectivamente hubo un voto de 70-30 y que se pudo hacer generar ese resultado simplemente manipulando los números el día de la elección, ¿no? Para mí es difícil creer eso, ¿no? Es difícil entender cómo se hizo. Debería ser, por todo el sistema electoral venezolano, debería ser un fraude muy evidente, muy fácil de detectar cómo se hizo y qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas? O sea que no descartas, como pasando en limpio, no descartas que pueda haber habido fraude, pero que
lo que también decís es que tal vez los números no tenían una diferencia tan grande como la que se venía difundiendo previamente, porque decís que es muy difícil cambiar tanto los números. ¿Eso es lo que planteás? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Es muy difícil cambiar tanto los números, ¿no? 70-30 es una barbaridad la diferencia. Y la verdad es que ojalá eso hubiera sido efectivamente así. Quizás ha sido así y yo no estoy allá. No sé cómo se ha preparado la transmisión de resultados. No sé cuánto efectivamente han estado impedidos de acceder los testigos y los fiscales, le llamamos nosotros, de la oposición. La oposición tuvo, de Elsa Solórzano salió tarde de la noche diciendo que no le permitían el acceso a la transmisión de los actos, ¿no? Sí. Todas esas cuestiones técnicas son las que va a haber que revisar, pero de nuevo, el chavismo tiene todos los organismos de control bajo su esfera. Claro, ahora, justamente por eso, ¿no? Como tiene todos los organismos, justamente eso es lo que te quiero repreguntar, ¿no? Como tiene todos los organismos de control bajo su esfera, ¿esto cómo sigue? Digo, porque ayer, hace un rato en realidad, María Corina Machado lo que planteaba es que que creen que hubo fraude y que el ganador fue Edmundo González. ¿Qué pasa en Venezuela cuando ocurre una situación así en la que el partido opositor denuncia fraude? ¿Se puede recurrir el resultado electoral, pedir un recuento de votos? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, seguramente la oposición va a hacer todo lo que pueda hacer, dentro del sistema institucional tal como está, reclamando la investigación de la elección y reclamando que hubo fraude. Seguramente va a haber mucha presión internacional sobre el gobierno para que esos reclamos sean atendidos y sean vistos. Seguramente va a haber una infinidad de negociaciones en distintas puntas, ¿no es cierto?, para que efectivamente se dé una respuesta al reclamo de investigar el fraude. O sea, acá la presión internacional va a ser importante. Sí, la presión internacional es lo único con lo que cuenta la oposición para poder reclamar que se respeten sus derechos. Claro. La presión internacional va a ser muy, muy importante. Ahora, ¿cuánto le va a dar el régimen de Maduro de importancia a esa presión internacional? ¿Y cuánto va a ceder? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo, personalmente, pensé que la única posibilidad de que ganara la elección es que hubiera habido una negociación bajo la mesa antes de llegar al día de ayer. No veía que existiera la posibilidad de que hubiera una elección transparente en la que ganara el candidato de la oposición limpiamente y que el chavismo dijera, bueno, está bien, nos retiramos y nos guardamos para la próxima. Claro. Sin una negociación que garantizara de alguna manera que todo el sistema chavista, no Nicolás Maduro, su mujer y su hijo, qué avión se van a tomar, sino que garantizara que todo el sistema chavista iba a poder, seguir adelante viviendo en Venezuela sin ir a la cárcel. Sin esa negociación no veo cómo van a dejar el poder. Sí, el tema es cómo, evidentemente, si hay un pedido oficial por parte de la oposición para el recuento de votos y efectivamente empieza a existir la presión internacional. No sé si incluso desde la ONU o desde dónde, pero hay que ver cuál puede ser la respuesta de Venezuela, porque ya en la previa, vos lo decías, hubo muchas personas deportadas e incluso gente que solía ser del riñón de Maduro, o no sé si del riñón, pero por lo menos que tenían un buen vínculo. No se le permitió ir como vedora a Alberto Fernández, que sabemos el vínculo que tenía con Nicolás Maduro. Ya ahí, hay algo para dudar desde la previa y te da para dudar también en el post, ¿no? En la posibilidad de que puedan llegar a permitir un recuento o alguna posibilidad así, porque le dijeron a Alberto, por lo menos lo que dice Alberto Fernández, ¿no? Que desde el gobierno de Venezuela, por una nota que dio en la que dijo que el que perdía se tenía que ir,
dudaban de su imparcialidad al respecto de las elecciones. Y eso ya te da, ¿no? Como bastante duda. Pero por supuesto. Por eso es que va a ser muy importante, por ejemplo, lo que salga del informe confidencial que le van a hacer al secretario general de Naciones Unidas y lo que salga de el informe que le haga Celso Amorín a Lula, ¿no? Claro. En términos de digamos, de voceros internacionales que pueden decir, evidentemente aquí hubo un fraude, evidentemente se robaron la elección de tal manera, por tal razón, o evidentemente si no hubo un fraude, las irregularidades son tan grandes que hay que revisar y hay que contar y hay que hacer un recuento de votos, y etcétera, etcétera. Yo creo que de los que estuvieron presentes, ¿no? Naciones Unidas va a recibir el secretario general un informe confidencial del equipo técnico que estuvo en terreno. Claro. Desde el punto de vista político, Celso Amorín, que es una persona que tiene una dilatadísima trayectoria internacional y que tiene muchísimo peso político y moral en la región, le va a decir a Lula qué es lo que pasó. Y el Centro Carter va a hacer un informe y veremos, también el Centro Carter tiene la posibilidad de hacer el informe, tiene una delegación chica y muchas limitaciones para haber hecho la observación internacional, pero es una institución que va a decir qué es lo que pasó. Claro. Y se lo va a decir al Congreso de Estados Unidos. Bien. Se lo va a decir al gobierno de Biden. Bien. Entonces, digamos, esos son 3 puntos importantes en el escenario internacional que hay que esperar a ver qué posición toman frente a lo que pasó ayer. O sea que esta historia está lejos de terminar y todavía le quedan seguramente varias semanas por delante. Sin duda alguna. Francisco, sí. Ha sido muy amable, te agradecemos mucho por este contacto con nosotros. No, por favor, un placer. Así pasaba Francisco Díez, mediador, experto en construcción de paz.